Bienvenidos, ¿qué tal? En esta serie vamos a hacer algo un poco distinto a modo de una segunda introducción. Si recuerdan, nosotros tuvimos una serie de 3 videos que se llamaban Introducción a la Introducción, ¿cierto? Y además pasamos por el texto de la diferencia entre los sistemas de Fichte y Schelling. Pero nuestro objetivo es adentrarnos en el núcleo duro de la filosofía hegeliana. Entonces, estuve pensándolo bien. También recibí mensajes al respecto de que podría ser buena idea, en términos pedagógicos, en vez de saltar a la fenomenología del espíritu, que es, digamos, el texto más famoso de Hegel, vamos a hacer una introducción a la enciclopedia de la ciencia filosófica. Entonces, lo que vamos a hacer es que en realidad no la vamos a ver completa, porque la idea es hacer una segunda introducción para llegar un poco más armados a enfrentar la fenomenología o la lógica, que son los dos textos que debiéramos estudiar, o yo pretendo al menos comentar en detalle en el futuro, sin perjuicio de que vamos a ver en algún momento la filosofía del derecho, pero a mí personalmente me interesa, y creo que a la mayoría le interesará quizá, tener el fundamento de la fenomenología y la lógica. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ver la introducción de la enciclopedia y vamos a ver el concepto previo. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque la fenomenología del espíritu y la ciencia de la lógica son textos que presuponen conocer toda la filosofía a la fecha y todas las discusiones que se daban en la época. Les comenté ya, o lo vimos en los videos introductorios, que Hegel en la fenomenología cita muy poco, casi nada, y alude, usando términos o usando frases. Muchas veces lo hace como de memoria, ¿no? Entonces, Hegel en ese sentido presupone ya que el que lo va a leer entiende a lo que se refiere. Son otros filósofos o estudiantes que fueron alumnos de él, o que son alumnos de los filósofos a los que él se refiere. Entonces, nosotros no estamos en esa posición, por supuesto. Así que creo que es importante hacer una introducción más para llegar bien a la fenomenología o la lógica, o ambos. Lo otro que vamos a hacer hoy día es también hablar un poco de la biografía de Hegel en relación a cómo concibió la enciclopedia, ¿ya? Para darnos un contexto. Y también otra cosa que en los comentarios me habían dicho es que la gente es bien chismosa, ¿no? Le gusta el chisme. Así que vamos a ponerle un poquito de sabor a esto y voy a meter algunos chismes entre medio que pueden ser de hecho interesantes y útiles de nuevo para entender un poco más de contexto. En los videos introductorios dijimos, ¿cierto?, que a raíz de la batalla de Jena y la invasión napoleónica, Hegel tiene que huir y se queda sin pega. Básicamente se quedó sin pega de la universidad, así que su amigo Niethammer le consiguió empleo como redactor en un periódico en Bamberg. Hegel no estaba muy, digamos, muy contento haciendo eso, pero de todas maneras le sirvió, porque a través de ese trabajo periodístico pudo estar bien actualizado en relación a las cosas que iban pasando en Europa. El mismo Niethammer le consiguió otro trabajo, como profesor y como director del gimnasio en Nuremberg, que es un liceo. Bueno, digamos que Hegel no tenía muchas ganas de hacerle clase a alumnos de enseñanza media o de secundaria, ¿no? Pero tenía necesidad de trabajar, así que lo aceptó de todos modos. De todas maneras, este trabajo que no fue planificado le trajo varias cosas buenas, de hecho. De partida tuvo un trabajo estable por 8 años. Con esa estabilidad decidió casarse. Lo otro que la tranquilidad de tener este trabajo le dio fue poder escribir la ciencia de la lógica. Y lo otro también que pasó fue que, de hecho, Hegel lo dice en una carta. Se lo dice a Niethammer en una carta también, que de todas maneras hacerle clase a los alumnos de esto lo ayudó harto como profesor para exponer. Bueno, y lo otro también es que Hegel tenía el proyecto de enciclopedia o de manual de clase, ya lo tenía pensado desde Jena. Entonces también en esta ocasión se dio que pudo escribirlo. El tener que hacerles clase a estos alumnos de secundaria forzó a Hegel a tener que ser más preciso, no solamente en la forma de exponer, ¿ya? Tenía que ser más fluido, tenía que ser más conciso,
también tuvo que pensar en cómo comunicar las ideas de una manera más eficiente, pero sin perder profundidad. De hecho, existe algo que se llama propedéutica filosófica, que escribió Hegel desde 1808 en adelante, lo escribió por ahí, que lo rescató Rosenkranz, donde Hegel hace una especie de enciclopedia más chica, que vienen en unos parágrafos con las cosas lo más preciso, pero hace pronunciamientos muy útiles. Son muy, muy concisos, claros, siempre y cuando nosotros conozcamos la filosofía de Hegel. Bueno, entre medio de todo esto, cuando publica La Lógica, Hegel gana fama. La Lógica le dio fama de filósofo, y con eso finalmente recibió ofertas para hacer clases en la universidad. Tuvo ofertas de Erlangen, Berlín y Heidelberg. Hegel escogió Heidelberg. Ahora, Heidelberg queda en el ducado de Württemberg, o sea, de donde es Hegel. De hecho, el mismo año que llega Hegel, hizo clases de la enciclopedia misma. En los videos introductorios también dijimos que la enciclopedia fue editada 3 veces. En 1817, después en 1827 y la última vez en 1830. El contenido fue alargándose cada vez más, iban saliendo como el doble de cada una. Ahora, Hegel, a pesar de todo, siempre pensó que la enciclopedia era un compendio, un manual de clase que tenía que ser completado con lo que él mismo fuera elaborando en clase y con los apuntes de los alumnos. Ahora, para nosotros, la enciclopedia, por muy arquitectónica o pura arquitectónica que sea, en realidad es el sistema. O sea, Hegel presentó el sistema completo ahí, por mucho que no tenga todos los contenidos desarrollados, ¿no? Pero está el sistema entero. Tenemos una perspectiva global y de todas maneras tenemos pronunciamientos del propio Hegel absolutamente de todo su sistema. Si bien es cierto, no podemos construir el sistema completo con eso, pero sabemos más o menos, podemos hacer una idea de qué es lo que Hegel quería hacer, ¿no? Sí alcanzó a escribir la primera parte del sistema. Como nosotros dijimos, ¿se acuerdan que el sistema era básicamente lógica, naturaleza y espíritu? Bueno, tenemos la ciencia de la lógica, que es toda la parte lógica, o sea, el sistema completo como concepto. Y dentro de la filosofía del espíritu tenemos la filosofía del espíritu objetivo más desarrollada en la filosofía del derecho. Pero en estas ediciones ampliadas de la enciclopedia, Hegel se encargó de ir completando cosas. Por ahí, en una carta por ahí, Hegel dice que quedó más o menos satisfecho con lo que redactó de la filosofía de la naturaleza y con lo del espíritu subjetivo, pero claro, falta quizá más desarrollo, pero y sigue siendo un manual de clases, ¿no? Pero de todas maneras, Hegel quedó más o menos satisfecho. También, otra cosa interesante de la enciclopedia, por lo menos la primera, ¿no?, es que fue escrita más o menos a la par de la lógica. Entonces, Hegel estaba trabajando en el gymnasium y estaba escribiendo la ciencia de la lógica, y a la vez iba avanzando con la enciclopedia. Entonces, es interesante que la enciclopedia haya nacido dentro de un proceso de trabajo de la lógica. Entonces, hay una conversación entre ambos textos. De todas maneras, no nos vamos a alargar mucho en eso. Así que lo que vamos a hacer hoy es que vamos a ver los 3 prólogos de la enciclopedia. ¿Sí? Muy rápidamente, la enciclopedia de las ciencias filosóficas tiene 3 prólogos, porque vamos a ver la edición de 1830. 3 prólogos, una introducción, que son del parágrafo 1 al 18, y después vamos a ver el concepto previo, que es del parágrafo 19 al 83. El concepto previo es una introducción a la lógica, no es una introducción al sistema, pero a nosotros nos va a servir como introducción al sistema de todos modos, y por eso es que esta serie lo va a incluir. Ahora, respecto a las ediciones que vamos a usar, yo tengo esta edición, que es la publicada por Abadá. La traducción es de Valsplana, y esta es la edición bilingüe. ¿Ok? La de Alianza también es traducción de Valsplana, pero no es bilingüe. También, en términos de apoyo, voy a usar el comentario integral de Valsplana a la enciclopedia. Yo que sepa, este comentario integral no está digital. Yo no lo he visto ni lo he encontrado digital.
por suerte lo tengo físico, pero no me voy a fiar solamente de esto. Lo voy a... Trabajemos de la enciclopedia, también lo voy a ir trabajando con la misma lógica, con la misma filosofía del derecho, con la misma fenomenología y con otros textos de Hegel que tienen relevancia o están referenciados de un modo u otro. Por ejemplo, las lecciones de filosofía de la historia, la- las lecciones de filosofía de la religión o de la historia de la filosofía, ¿ya? No se crean que porque son prólogos son una cosa menor. El prólogo de la fenomenología, para quienes lo hayan leído, es un texto bastante pesado, lleno de pronunciamientos que en realidad solo nos hacen sentido una vez terminemos el texto. El prólogo hay que leerlo, incluso el mismo Hegel lo dijo, el prólogo hay que leerlo al final. Estos prólogos nosotros vamos a leerlos de entrada porque la naturaleza de este texto es distinta, ¿no? Es un manual de clase. Entonces Hegel se pronuncia en varios sentidos y también no solo con los alumnos, sino que también se pronuncia contra sus enemigos, que es la parte con picor que vamos a ver hoy día. Así que voy a comentar los 3 prólogos, pero no los voy a leer, ¿ya? La idea es que ustedes tengan estos prólogos y luego los vayan leyendo apoyados del video, ¿ya? Con este video se van apoyando y lo van entendiendo mejor. Con la introducción y con el concepto previo vamos a hacer algo diferente, porque voy a tratar de comentar los parágrafos uno a uno. Empecemos con el prólogo de la primera edición. Hegel nos dice de entrada que la enciclopedia no es una yuxtaposición de conocimientos contingentes, sino que es la arquitectónica del sistema. Recordemos que en Hegel ningún contenido tiene verdad por sí mismo, sino que solamente un contenido tiene verdad en el todo. Esta característica, continua si se quiere, es la que a Hegel le sirve tanto de método como de especulación filosófica como tal. Cada vez que vayamos avanzando en el texto, vamos a ver que hay un comportamiento circular, ¿ya? De negación determinada y superación. Estos términos son términos técnicos en Hegel, y de hecho ya los revisamos en los videos introductorios de manera general, pero los vamos a ir elaborando más a medida que vayamos entrando en el sistema mismo. Anticipo que esto de la característica de las enciclopedias corrientes versus la suya, Hegel lo va a decir varias veces. Cuando ustedes lean el texto se van a encontrar que Hegel lo va a decir más de una vez. Nosotros lo vamos a mencionar ahora y no lo vamos a volver a mencionar más. Por una vez yo creo que basta. Lo otro es que, también en términos de adelantarse, voy a decir que en el parágrafo 14 Hegel va a hablar respecto del tema del contenido sistemático y la filosofía verdadera como sistema, en relación a esto de que la verdad de un contenido solamente tiene su verdad en el todo, porque ese parágrafo en particular es una crítica brutal, si no un balde de agua fría, para muchos que están inmersos en las filosofías post-hegelianas, especialmente los que leen existencialismo, vitalismo o postmodernismo en general, y que están entrando en Hegel. Cuando lean ese parágrafo puede que no les guste mucho. Lo vamos a ver, sí, en detalle. Pero volvamos al prólogo, ¿ok? Hegel lo que busca con la enciclopedia es contribuir al conocimiento serio de la verdad, ¿ya? O sea, Hegel lo que quiere es hacer episteme, no doxa. Pero vamos a hacer un poco más de detalle de eso cuando veamos el primer parágrafo de la enciclopedia, que Hegel lo menciona explícitamente, ¿okay? Ahora, Hegel también menciona en este primer prólogo, un poco a la rápida, el estado de la filosofía a su tiempo, o sea, estamos hablando de 1817. Entonces Hegel se tiene que posicionar frente a estas corrientes, que Hegel resume en 2 básicamente. Está el neocantismo o la ilustración y el romanticismo. Entonces, en el neocantismo, Hegel ve formalismo estéril y de hecho lo termina tratando de escéptico. Cuando veamos el concepto previo, vamos a ver que Hegel pone en el mismo saco a Hume y a Kant, cosa que nos puede parecer súper, digamos, extremo, ¿no? Hegel lo justifica a su modo, no tenemos que estar de acuerdo con él, pero Hegel da un argumento al respecto. Respecto a los románticos, Hegel pareciera que estuviese un poco más cercano
pero en realidad lo que hace Hegel es decir que él pretende enseñar a pensar con rigor, además que el romanticismo no va a estar a salvo de las críticas de Hegel. Eso tenéis que tenerlo claro. En el prólogo 2, el de 1827, Hegel hace varios pronunciamientos importantes. De los 3 prólogos, lejos este es el mejor. Hegel primero reitera la labor de la filosofía como conocimiento científico de la verdad. En la fenomenología, de hecho, Hegel dice que quiere contribuir a que la filosofía se aproxime a la forma de la ciencia. ¿Ya? La idea es que la filosofía deje de llamarse amor por el saber para llegar a ser saber efectivamente real. Hegel quiere presentar a la filosofía como ciencia y no como cualquiera, sino como la ciencia. Esto ya un poco lo vimos, pero aquí Hegel lo menciona explícitamente. Lo otro que Hegel hace es decir que la filosofía no es opuesta ni a la ciencia, digamos a la ciencia empírica, ni a la religión, sino que de hecho la justifica y la fundamenta, porque el contenido de ellas es el mismo. También vamos a ver una constante en Hegel, en los prólogos sobre todo, en otros textos y en la misma enciclopedia, que Hegel va a cargar contra un cierto grupo de teólogos que tienen una perspectiva más ilustrada, o en palabras más hegelianas, que piensan en el nivel del entendimiento. Ahora, ¿de qué se trata esto? Que en general estos teólogos tratan a la materia de la religión en representaciones, y la representación como tal es separadora. Ponen a Dios de un lado y el mundo del otro. La representación siempre va a ser inferior al concepto. Por eso es que en el ordenamiento sistemático de Hegel, la filosofía está por sobre la religión. Ahora, digamos por sobre entre comillas. En los videos introductorios dijimos, de hecho, que el espíritu se manifiesta en el arte, en la religión y la filosofía, que el contenido es el mismo, pero la forma los distingue. Seguido de esto, Hegel va a decir que la idea, con mayúscula, idea, es la unidad concreta y espiritual. Las definiciones del entendimiento son unilaterales, finitas y fijas. Entonces, son abstractas. Este uso que tiene Hegel de representación, de entendimiento, sería bueno que nos recordáramos un poco cuando en el primer video de la diferencia vimos Kant. ¿Ya? Si recordamos un poco eso, se acordarán que en la crítica de la razón pura, la razón, o la conciencia, si quieren, opera en 3 niveles. Está la sensibilidad, el entendimiento y la razón. Y eso estaban a su vez en la estética trascendental, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. En Hegel, los niveles de sensibilidad y de entendimiento corresponden a lo que él llama el pensar representativo o el nivel de la representación, que es lo que hace, separa y fija de determinación. En cambio, el concepto de la razón corresponde al concepto como tal, al Begriff de Hegel, que une y engloba. Entonces, tengamos presente el lugar del entendimiento en esta sucesión, ¿cierto? Sensibilidad, entendimiento, razón. Tengamos presente que el entendimiento es una forma de conocimiento intermedia entre la sensibilidad y la razón, porque más adelante Hegel va a decir algo al respecto. Siguiendo con el prólogo, Hegel menciona que el sentido común y ciertas filosofías dicen que el objeto es distinto del sujeto y que lo finito es distinto de lo infinito. Ahora, en parte Hegel dice que eso es obvio y que es cierto, pero eso es cierto siempre y cuando se tenga en cuenta que el todo es uno y que es diferenciado en sí mismo, y que no existe lo infinito y lo finito, o el sujeto y el objeto como opuesto irreconciliable. No están absolutamente separados el uno del otro. Este razonamiento es el que hace Hegel contra, por ejemplo, el catolicismo, de tener el Dios más allá y este más acá que mencionamos antes, ¿no? Luego Hegel hace una mención al espinosismo, ¿ya? Donde dice que básicamente Dios es sustancia, pero no es sujeto o espíritu, porque le falta la negación de la negación. O sea, la superación de la mera sustancia para hacerla también sujeto. ¿Qué pasa? Que Hegel tuvo algunas acusaciones de panteísmo e incluso de ateísmo. Un poco por eso, y otro porque filosóficamente Hegel se siente superador de Spinoza, es que hace esta aclaración para desmarcarse de esta acusación. De hecho, Hegel considera que la filosofía de Spinoza y la de Schelling son defectuosas. En la ciencia de la lógica, Hegel hace una nota donde trata a Spinoza.
La podríamos revisar después. Pero para no quedarse tan en el aire con esto, podríamos decir alguna cosa que nos deje un poco más tranquilos de momento, ¿no? Jacobi ya había dicho que toda filosofía fundada en la razón, si se quiere ser consecuente, debe llegar al espinosismo. De hecho, Schelling y Hegel estuvieron de acuerdo con esto en su juventud. Pero para Hegel, la filosofía tiene que ir más allá de la sustancia, porque quedarse solo ahí es quedarse en la inmediatez. Lo que falta es lo que Hegel llama libre autodeterminación, o sea, la sustancia se tiene que diferenciar a sí misma. En los videos introductorios, de hecho, dijimos esto de la totalidad como una totalidad diferenciada. ¿Ya? A esto es lo que se refiere Hegel aquí. Siguiendo con el prólogo, Hegel después dice que la historia de la filosofía es la historia del descubrimiento de los pensamientos sobre lo absoluto, y ese es el objeto de la filosofía. Nos vamos a acordar varias veces de esto, porque esta es una de tantas formulaciones del noesis noeseo aristotélico, del pensamiento que se piensa a sí mismo, que es en el fondo lo que Hegel hace ontologizando esta idea aristotélica, ¿no? Hegel lo va a decir varias veces y lo va a expresar de diversas formas. Lo otro que menciona Hegel es que la religión es el modo en que la verdad es para todos los seres humanos. Y nos basta con una fe basada en el sentimiento y en el entendimiento abstracto categorial. Se precisa del concepto concreto, porque es el pensamiento el que hace del alma espíritu. Ahora, como si fuera obvio, Hegel dice que el espíritu se expresa como arte, religión y filosofía. Que esto lo podemos también asimilar a lo que dijimos antes, como sensibilidad, entendimiento, representación y concepto. Entonces, ¿qué pasa? Que el arte cuenta con los sentidos y la imaginación. El concepto tiene la claridad y la universalidad conceptual. Entonces, cuando dijimos que teníamos que tener presente que el entendimiento o el nivel de representación estaba entre medio de la sensibilidad y la razón, nos va a servir para entender el concepto de religión en Hegel. Porque la religión está efectivamente entre el arte y la filosofía, pero no es un encadenamiento artificial, tampoco es lineal, ¿sí? Sino que la religión, en términos lógicos si se quiere, participa de ambos. Comparte la sensibilidad de la imagen y la universalidad del concepto. Por eso es que la religión se manifiesta, se revela, elevándose por sobre la contemplación subjetiva individual del arte, pero igual conserva un elemento de exterioridad, porque la revelación es la revelación de algo más. No es el momento de elaborarlo, pero lo voy a mencionar muy breve porque cuando lleguemos al concepto previo lo vamos a ver. Y es que Hegel ocupa para esta manifestación, si se quiere, por lo menos tres conceptos distintos. Ocupa parecer, aparecer y ocupa manifestación. ¿Qué pasa? Que el parecer en Hegel es simplemente el presentarse quieto. ¿Ya? Digamos, este libro, así, yo lo miro, parece a mí, parece frente a mí. Simplemente está de frente, quieto. El aparecer es el movimiento, en el cual se presenta algo. Ese aparecer es el movimiento. El parecer es la quietud. Pero la manifestación no es simplemente un aparecer de un algo cualquiera, sino que es un aparecer, digamos, mucho más concreto. Estos conceptos de parecer y aparecer, Hegel los trata en la lógica, en la doctrina de la esencia. El manifestarse es algo que está más relacionado con el concepto. Pero no nos tenemos que enredar mucho con eso, pero sí es bueno tenerlo presente para saber de que en Hegel un mismo movimiento o un mismo estado, si se quiere, tiene varios niveles de realidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante esto? Porque el paso de la religión a la filosofía es una cosa que ha generado harto debate y trabajo académico. Nosotros, como meros estudiantes que somos, ¿no? Sin tener todo este bagaje, pero nos vamos a apoyar en Aristóteles para decir este tema del paso de la religión a la filosofía y la prioridad lógica, ¿no? Porque si recordamos, o si no lo han visto,
Aristóteles tiene esta teoría ilemórfica, ¿no? Donde lo que es un compuesto de forma y materia. ¿Ya? Una sustancia, en Aristóteles, es un algo, es un ente, por ejemplo, este mismo libro. Es una sustancia. Entonces, la sustancia es la unidad de materia y forma. Ahora, este libro está hecho de papel, ¿no? Está hecho, si nosotros nos ponemos a revisar los materiales, tiene tinta, tiene un pegamento por ahí, un poquito de tela, qué sé yo. Pero si nosotros juntamos papel, tinta y pegamento, no tenemos un libro, mucho menos este libro, sino que lo que necesita es ser configurado como un libro. Y esa configuración es la forma. La forma no es simplemente la silueta, ¿ya? La forma es, digamos, lo que nosotros vemos, si se quiere, es un resultado de la forma. Esta como silueta de libro es el resultado aparente, si se quiere, o fenoménico de un principio configurador, que es metafísico, ¿no? Y que es parte del bien, o sea, digamos, es parte del ente, como una unidad indisoluble con la materia. Porque sin forma, la materia no sería nada. Lo que hace que las cosas sean, ya en Aristóteles, es la forma. Y en Hegel, el concepto forma tiene la misma función. La forma podemos, si queremos, decir que tiene el símil de la determinada de Hegel. Entonces, ¿qué pasa? Hegel habla de la idea como la forma absoluta. Eso lo dice en la ciencia de la lógica. Entonces, ¿qué pasa? Que el concepto, tomando este tema de representación y concepto, el concepto de la forma lógica es superior. Entonces, hay una cierta prioridad lógica del concepto por sobre la representación en la religión. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos decir? Que, de hecho, este paso también lo podríamos explicar o hacer símil con algo que dijo Lessing en la educación del género humano. La religión ha sido una educadora de la humanidad hasta el momento donde ésta ya está lista para comprender las verdades reveladas como verdades de la razón. ¿Ya? Y esto parece calzar súper bien con la posibilidad de una sociedad reconciliada que Hegel propone en la fenomenología, ¿no? La humanidad ha llegado a un punto de su desarrollo donde esta reconciliación es posible y por lo tanto es una posibilidad real. Como un paréntesis, para quienes estén interesados en el texto de Lessing, yo tengo dos versiones de él. Primero, tengo esto, que son los escritos teológicos y filosóficos de él, en un compendio, ¿ya? Y dentro de este compendio está la educación del género humano. Y la otra edición es esta, una edición bastante más pequeña, breve, que es de Carla Córdoba. Y esto, por supuesto, va a ser probablemente mucho más accesible y va a ser mucho más barata de comprar para quienes la quieran. Veamos ahora el prólogo de la tercera edición. Hegel va a cargar contra los teólogos ilustrados y sus acciones. Sin mencionar a ninguno, Hegel habla de las acciones viles de esta gente en contra de Fichte y la acusación de ateísmo en que cayó él. Los trata de hipócritas. También considera que sus escritos son mera erudición contingente y vaciaron la religión verdadera a través del pensamiento abstracto, que además no tienen la preparación ni la seriedad que se necesita para filosofar, y que por mucho que vociferen, lo que dicen sigue siendo igual vacío. Hegel en parte también dice, a modo de contraste, que la rápida venta de la segunda edición, la de 1827, lo motivó a renovarla y lanzó la nueva, porque es la de 1830, que es la que tenemos nosotros aquí. Entonces, Hegel lo que quiere demostrar es que el trabajo sistemático y silencioso es reconocido por el público, mucho más allá de la altanería de estos tipos superficiales, así los trata Hegel. Primero, Hegel es luterano, y en el luteranismo en general no hay una distinción entre lo natural y lo sobrenatural. Eso es una característica fundante del catolicismo. Y de hecho eso es lo que nosotros estamos acostumbrados como latinoamericanos a entender del cristianismo. Lo otro es que para Hegel la obediencia a la autoridad de los padres de la iglesia u otros funcionarios de la misma le parece extraña y además súper criticable. Puede que no venga tanto el caso, pero en vista de que nosotros los latinoamericanos tenemos una visión súper lejana del luteranismo, quizás sea bueno leer un poco algo de Hegel
para entender por qué Hegel los ve de este modo, ¿no? Para esto voy a recurrir a las lecciones de la historia de la filosofía, el tercer tomo, ¿ya? Donde Hegel discute muy brevemente la filosofía escolástica, ¿ya? La filosofía de la Edad Media la pasa muy a la rápida porque, según Hegel, gran valor no tiene. Yo les voy a leer algo muy ilustrativo de la forma de pensar luterana respecto del catolicismo, ¿no? La realidad, lo terrenal, se ve así abandonada por Dios y convertida en arbitrariedad. Unos cuantos individuos viven en olor de santidad, pero los demás se hallan condenados. Y en estos observamos cómo la santidad de un instante, en el cuarto de hora dedicado al culto, alterna con semanas y meses dedicados a una vida del más brutal egoísmo, de la más feroz violencia y de las más desenfrenadas pasiones. Los individuos caen de un extremo en otro, del extremo del más brutal desenfreno y barbarie, de la obstinación y la terquedad, en el extremo de la renuncia a todo, del triunfo sobre todos los apetitos, etc. Ningún ejemplo más patente de esto que decimos es del ejército de las cruzadas. Estos soldados de la cruz se pusieron en marcha atraídos por los fines más nobles y sagrados, pero en el transcurso de su expedición se dejaron arrastrar a todas las pasiones humanas, siendo precisamente los jefes los que daban el ejemplo. Imposible describir los extremos de violencia y brutalidad a que llegaron esta gente. Después de haber conducido la expedición del modo más irracional que imaginarse pueda, absurdamente, habiendo sacrificado sin necesidad alguna a miles de hombres, por fin llegaron a las puertas de Jerusalén. Fue un espectáculo muy bello, el de aquellos hombres que, a la vista de la ciudad sagrada, se entregaron devotamente a la oración y a la penitencia, sintiendo desgarrarse sus corazones, tocando el suelo con la frente y dando toda clase de pruebas de piedad y unción. Pero hay que tener siempre ojo con los peros de Hegel, ¿no? Pero esto no fue más que un momento, después de largos meses de locura, necedades, vileza y horrores, que fueron sembrando el camino de la cruzada. Sintiéndose animados por un entusiasmo y una valentía sin límite, toman por asalto la ciudad santa y la conquistan. Y una vez dentro se bañan en ríos de sangre, dan pruebas de una crueldad infinita y de una furia verdaderamente bestial. Y nuevamente sobreviene una reacción de arrepentimiento y penitencia. Se postran de hinojos, sintiéndose reconciliados con Dios, y enseguida se entregan de nuevo a todas las mezquindades de infamia, de las más míseras pasiones, del egoísmo y la envidia, la codicia y la avaricia. Ellas dan rienda suelta a toda su lujuria y echan a perder así la conquista lograda por su heroísmo. Esto está en la página 117 de las relaciones entre la escolástica y el cristianismo. Si a quienes les interese, el texto se llama Lecciones sobre la historia de la filosofía, tomo 3 de Hegel, del Fondo de Cultura Económica. Brutal. Como parte de este contexto y también del chisme, ¿no? Tenemos que recordar que Hegel ya lleva una larga lucha, una larga pugna con Schleiermacher. Estamos hablando de 1830. Cuando Hegel le ofrecen ir a Berlín desde Heidelberg, Hegel acepta, pero pone algunas condiciones. Una de estas condiciones tenía que ver con hacer reformas en la Academia de Ciencia e ingresar a Hegel a ella. Pero solo se cumplió la primera exigencia. Si se acuerdan que les comenté esto en el último video de la diferencia, Schleiermacher impidió que Hegel entrara a la Academia de Ciencia. Entonces, Hegel ya tiene sangre en el ojo con ello. Aunque de todas maneras, ya ha habido pugnas o riñas filosóficas, si se quiere, porque Hegel lo viene criticando hace rato, ¿no? Ahora, cuando Hegel llega a Berlín, ¿no? Tiene a Schleiermacher en la sala al lado, como profesor. Y se dan varias circunstancias donde la rivalidad se hace como bien evidente. De hecho, en el parágrafo segundo de la enciclopedia, Hegel va a aludir a Schleiermacher. No lo va a mencionar, pero lo va a aludir. Respecto a la separación del sentimiento y la razón en relación con la religión. Como parte del chisme, les voy a leer una de las críticas más brutales que Hegel hace a cualquier otro filósofo, y en este caso justamente de Schleiermacher.
Pasa de que en 1822 Hegel escribió el prólogo a un texto de Hinrichs, que es un profesor de filosofía de Halle. El libro de Hinrichs se llama Sobre la relación interior de la religión con la ciencia. En el parágrafo segundo de la enciclopedia hay una nota. En esa nota, Hegel alude a Schleiermacher con la crítica que hicimos. Pero esa crítica está un poco matizada, digamos, si se quiere, porque igual había un tema de censura y otro. Pero en esa crítica, Hegel alude también a una parte de este prólogo que escribió. Y en ese prólogo Hegel es brutal, se lo voy a leer. Este prólogo lo pueden encontrar en los escritos de religión de Hegel. Esta es una edición de Gabriel Amengual. Él hizo esta traducción. En la página 104 de este texto, Hegel dice lo siguiente. Si el sentimiento ha de constituir la determinación fundamental de la esencia del hombre, entonces es equiparado al animal, pues lo propio del animal es tener en el sentimiento lo que es su determinación y vivir según el sentimiento. Si la religión en el hombre se basa solamente en un sentimiento, entonces este no tiene otra determinación que el sentimiento de su dependencia. El sentimiento de dependencia es un concepto que usa Schleiermacher. De ahí que la alusión sea directa. Entonces, el perro sería el mejor cristiano, puesto que tiene este sentimiento del modo más fuerte y vive ante todo en este sentimiento. El perro incluso tiene sentimientos de salvación, como cuando su hambre encuentra satisfacción en un hueso. Hegel aquí le faltó poco menos decir que Schleiermacher era menos que un perro, ¿no? Pero bueno, así es el humor filosófico, ¿no? El humor grueso de Hegel. Nos vamos a encontrar con otros ejemplos así. Quizás no tan brutales como este, pero nos vamos a encontrar con otras cosas de ese tipo. Así que por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Estos prólogos, de nuevo, son pronunciamientos de Hegel en buen sentido hacia sus contrincantes, en parte hacia los alumnos, y también Hegel busca anticipar algunas cosas, ¿ya? Dijimos varias cositas acá que les pueden ir haciendo sentido ya, o si no tanto, les van a ir haciendo sentido más adelante cuando estemos trabajando sobre los parágrafos mismos, ¿ya? Así que la próxima sesión vamos a comentar la introducción y vamos a ver algunos parágrafos con todo el detalle posible para que nos preparemos súper bien para entrar sea a la fenomenología o a la lógica. Pero a esos textos duros vamos a entrar con todas las armas posibles. O que por lo menos esa es nuestra intención, ¿no? Entrar lo más armado posible porque Hegel es un trabajo, ¿no? Así que les vaya bonito y nos encontramos en la próxima.